Perdón. Ok, ahora puedo compartirles la pantalla, ¿verdad? El ejemplo de Giancoli y este ejercicio de el Zerway, que es similar a tal vez algunos ejercicios que hay en algunos otros libros, ¿verdad? Pero pues es un caso un tanto distinto, ¿verdad? Porque no hay fricción abajo, igual mencionaremos que hay en caso de que exista fricción. Entonces vamos a empezar con este ejercicio, ¿verdad? Es un ejemplo, como les dije, ustedes pueden encontrar la solución acá en el Giancoli, pero bueno, vale la pena pues verlo en clase, ¿verdad? Es otro tipo de ejercicio, ¿verdad? O sea, nosotros hemos visto ejercicios, bueno, este se los dejé ahí, ¿verdad? Para que ustedes lo estudien, pero hemos visto pues de este tipo, o sea, una barra, una viga, ¿verdad? Es sujeta por un punto y amarrada por una cuerda en el otro, ¿verdad? Esto es lo mismo. Este es un sistema similar, ¿verdad? Similar a la viga. Entonces ahora pues vamos a hablar un sistema como este, un sistema balanceado por un punto de pivote y este que es una escalera, ¿verdad? Es similar, pero no lo mismo que los que hemos estado viendo. Entonces, este ejercicio, muchachos, hay varias versiones, o sea, ustedes pueden encontrarlo en los ejercicios, qué sé yo, de Sears o en los ejercicios de cualquier otro libro. Y la verdad es que puede cambiar de varias formas el ejercicio, ¿verdad? Pero en teoría, o sea, la esencia del ejercicio es la misma, ¿verdad? Dice equilibrio de un sube y baja. Una tabla de masa M igual a 2 kilogramos, ¿ok? Sirve como un sube y baja para dos niños, como se indica en la figura 12.6a. El niño A tiene una masa de 30 kilogramos y se sienta a 2.5 metros del punto pivote P. Su centro de gravedad está a 2.5. Bueno, es una aclaración nada más, ¿verdad? Que el centro de gravedad del niño está a 2.5 metros del pivote. ¿A qué distancia X? Lo que me pide es una distancia X del pivote. Se debe sentar la niña B, ¿ok? De 25 kilogramos para equilibrar el sube y baja. Considere que la tabla es uniforme y que está centrada sobre el pivote. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo es ese sistema de ahí. Vamos a dibujarlo un diagramita, ¿verdad? Al lado derecho. Bueno, yo tengo mi tabla, ¿verdad? La voy a dibujar en azul. Tengo mi tabla. Em, ¿Nos dan la longitud de la tabla? No nos dan la longitud de la tabla, ¿verdad? Simplemente sé que la tabla está centrada, ¿verdad? ¿Ok? De tal forma de que a donde esté el pivote, el punto que es el pivote, o sea, donde está su peso, peso de esta tabla, es justo aquí, en ese punto de pivote. ¿Ok? También yo tengo un niño, que es el niño A. Ese niño yo sé que se encuentra a una distancia, digamos, acá, ¿verdad? Aquí está el peso del niño A. Y eso está a una distancia de 2.5 metros. Y lo que me pregunta el ejercicio es, ok, si ese niño que pesa WA, o sea, está aplicando una fuerza WA hacia abajo en esa posición, está a 2.5 metros, ¿a qué distancia tiene que estar la niña? Ok, ¿cuál es la distancia que tiene que tener la niña? Vamos a ponerlo en rosa. ¿Ok? ¿Cuánto tiene que ser igual a esta X? De tal forma de que cuando la niña se ubique en ese punto, ok, aquí está el peso de la niña, WB, este sistema esté en equilibrio. Y cuando decimos en equilibrio, pues nosotros sabemos que es que tanto sumatoria de fuerzas como sumatoria de torques, como, bueno, sumatoria de fuerzas en XY y sumatoria de torques tienen que ser igual a cero. Pero fíjense bien, hay algo en realidad que me hace falta.
este es mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, ahí dibujé la tabla y estos serían mis ejes, ¿verdad? Este es mi eje Y, este es mi eje X. Si solo esas fuerzas están actuando, muchachos, que son las que aparentemente salen ahí, si solo esas fuerzas están actuando, el sube y baja, si se fijan ustedes, se movería hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué sé eso yo? Porque solo hay fuerzas hacia abajo. Entonces, no hay que olvidar que en el punto de pivote, aquí hay un contacto físico entre el pivote, ¿ok? Entre el pivote y la tabla. Por lo tanto, en ese punto pivote aparece una fuerza normal. Ahí sale directamente. Es que estoy viendo que se me borró la parte de abajo, pero bueno, la voy a volver a dibujar. Fuerza normal que va hacia arriba. Y esto es lo que nosotros tenemos ahí. Tenemos que resolver para esa distancia X. Entonces, fíjense bien, aquí yo les puedo dar, digamos, una recomendación o un tip sencillo. O bueno, hay que hablar ciertas cosas, ¿verdad? Las fuerzas que estoy dibujando aquí son únicamente las fuerzas que hay sobre la tabla. Entonces, tal vez alguno de ustedes me pueda preguntar por qué aparecen los pesos de los niños y los pesos son fuerzas que están actuando sobre los niños. Bueno, pero el niño, este niño individualmente hablando, está sentado sobre la tabla, ¿verdad? Entonces, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre sobre el niño, yo sé que hay una normal sobre el niño y abajo este peso WA, ¿ok? Y yo encuentro de esto que esta normal es igual a WA. Pero si la tabla le ejerce una normal al niño, entonces el niño le ejerce una normal a la tabla, ¿ok? Hacia abajo, que tiene igual magnitud y la magnitud es WA. Eso nos lo saltamos porque suponemos que ustedes ya lo manejan, ¿verdad? O sea, no debería de haber ningún problema. Con identificar que la normal que aparece sobre la tabla en realidad es porque hay una normal sobre el niño que tiene el mismo valor del peso. ¿Ok? Pero sobre la tabla hay otra fuerza, ¿verdad? Habría una fuerza acá, su propio peso y la normal que hay contra el pivote. ¿Ok? Ahora, para este ejercicio específicamente me lo dan así, ¿verdad? Me dan la masa del niño, la masa de la niña, la masa de la tabla. No me dan cuánto mide la tabla, eso supongo que no importa. Y me dan el punto donde está uno de los niños. Simplemente, muchachos, con ver esto ustedes, el niño pesa 30 kilogramos y está a 2.5 metros. ¿A qué distancia, para que esto esté en equilibrio estático, a qué distancia creen que va a estar la niña? Y ojo, esto puede ser fácilmente una pregunta, por ejemplo, de manera conceptual, ¿verdad? Si este niño pesa 30 kilogramos y está a 2.5 del pivote, esta niña va a estar a menos de 2.5 grados o a más de 2.5 grados para que el sistema esté en equilibrio. ¿Qué piensan ustedes? O a la misma distancia. Tiene que sentarse más lejos. Más lejos, ¿verdad? Y eso sin saber de física, sin saber la parte de equilibrio estático y de torque, ustedes lo intuirían, ¿verdad? O sea, si yo tengo, por ejemplo, yo balanceo una regla, ¿verdad? Y yo le pongo una moneda a 5 centímetros, una moneda de 50 centavos, ¿verdad? Y yo le quiero poner al otro lado una moneda de 20 centavos, ustedes no intuirían, no lo puedo poner a la misma distancia, tiene que estar a una distancia más larga. Lo mismo acá, ¿verdad? La niña tiene que hacerse más lejos para poder equiparar. ¿Por qué? Porque al final de esa forma es como se van a equilibrar los torques. No son las mismas fuerzas, ¿verdad? Porque un niño es más pesado que el otro.
Pero el torque puede ser el mismo si alejamos la distancia, ¿verdad? Y en esto se basa básicamente el ejercicio. Fíjense bien. Para la solución, ¿ok? La sumatoria de fuerzas en X igual a 0 en realidad es redundante, ¿verdad? ¿Por qué es redundante? Porque no hay fuerzas en X. No hay fuerzas horizontales. Ahora, si me preguntan, ¿es necesario la sumatoria de fuerzas en Y o es redundante? Redundante no es, ¿verdad? Porque sumatoria de fuerzas en Y, sí hay fuerzas en Y, pero para que no perdamos el tiempo, por ejemplo, eso se los puedo decir yo acá de esta forma, para que no se pierda el tiempo, primero pensemos en qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo una distancia X. La distancia X, muchachos, nunca va a aparecer en la sumatoria de fuerzas en Y, porque en la sumatoria de fuerzas en Y únicamente aparecen las magnitudes de las fuerzas y ninguna de las magnitudes de las fuerzas presentes va a depender de la posición en la que se ubique la niña. Sin embargo, en la sumatoria de torques, ahí sí depende de esa distancia X, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, voy a partir de la sumatoria de torques, ¿ok? De la sumatoria de torques, ¿ok? Voy a poner aquí, no es estrictamente necesario, ¿ok? No es estrictamente necesario. Pero la sumatoria de torque igual a 0, con eso yo voy a poder resolver. Hay 4 fuerzas, muchachos, hay 4 fuerzas. Entonces, fácilmente, bueno, simplemente de ver el sistema y simplemente por intuición, el eje que nosotros seleccionaríamos como eje de rotación usualmente va a ser este punto pivote, ¿verdad? Es lo que nos dice la lógica, ¿verdad? O sea, yo no voy a ponerme a medir torque alrededor de este punto. ¿Por qué? Porque sería raro pensar que este sistema va a girar con respecto a este punto. Nosotros lo vamos a poner acá. Pero además de eso, muchachos, además de la lógica, ¿por qué me ayuda a mí poner el pivote en este punto? Bueno, porque yo no sé cuánto es esta fuerza normal. Yo la puedo encontrar. ¿Cómo? A partir de esta sumatoria de fuerzas, correcto. Yo la puedo encontrar definitivamente. Sin embargo, no es necesario que la encuentre para lo que a mí me solicita el ejercicio. ¿Por qué? Si yo pongo mi pivote a través de acá, la fuerza normal y el peso, ¿ok? Y el peso de esta no generan torque. ¿Por qué? Porque están justo encima del punto pivote, ¿ok? Entonces, o del eje que yo definí como eje de rotación. Entonces, esas dos no generan torque y me queda fácilmente, simplemente tengo que plantear el torque de WA y el torque de WB. Entonces, yo sé que WA está a una distancia de 2.5 metros y este va directamente hacia abajo. Si la tabla está perfectamente horizontal, ¿verdad? Entonces, yo sé que esto está a 90 grados. Lo mismo pasa con WB. Si la tabla está perfectamente horizontal, esta está a 90 grados. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es un torque A, le voy a llamar, y un torque P. Y estos tienen que estar igualados a 0. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Da igual, les repito, cuál es la convención, cuál es el sistema que usamos. Pero para seguir la convención vamos a hacer que los giros en esta dirección son positivos. Por lo tanto, esta fuerza haría que la tabla se mueva para acá. Por lo tanto, el torque B es negativo.
esta fuerza hace que la tabla gire hacia acá, en contra de las manecillas del reloj, ¿correcto? Entonces, este es positivo, ¿verdad? Entonces, me queda el torque A como positivo y el torque como negativo. ¿Cuánto es ese torque A? Sería el peso A multiplicado por la distancia A, le voy a poner RA, por, en este caso, el seno de phi A, que este ya sabemos que es 90 grados, menos el peso B por la distancia B por el seno de phi B, que en este caso, de nuevo, también es 90 grados. Esto tiene que ser igual a 0 y fíjense qué sencillo queda el ejercicio. Me queda MA por G por 2.5 metros menos MB por G por la distancia X, ¿ok? Desde el eje de giro hasta donde está la niña le llamamos X, la conocemos y eso es lo que queremos encontrar, igual a 0. Se cancelan, ¿verdad? Las G porque son común y me queda fácilmente, ¿verdad? Que la distancia X tiene que ser igual a MA sobre MB por 2.5. ¿Ok? Vamos a sacar la calculadora. Y esto me da MA, que era 30, entre MB, que era 25, multiplicado por el 2.5, me dice que la niña tiene que estar a una distancia de 3.0 metros para que este sistema esté en equilibrio. No necesita sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Por un uso, digamos, inteligente de dónde seleccionar el punto pivote. Claro, aquí la lógica me diría yo tengo que poner el punto pivote ahí y a partir de eso nosotros ocuparíamos hacer la sumatoria de fuerzas en Y porque, perdón, no ocupamos hacer la sumatoria de fuerzas en Y porque nos eliminamos esos dos. Pero en general, como seleccionamos muy bien ese punto pivote, yo ni siquiera necesité las otras condiciones de equilibrio y me pude basar solo en la sumatoria de torques. Eso es posible para ciertos sistemas, ¿verdad? Ustedes no necesariamente van a ocupar las otras dos condiciones de equilibrio. Ahora, decidí hacérselos, es sumamente sencillo, pero decidí hacérselos porque este puede ser un formato de ejercicio, ¿verdad? Fíjense bien, un sube y baja o una tabla que esté en balance a partir de un único punto pivote. O incluso pueden haber dos puntos pivotes si ustedes quieren, pero lo común es un punto pivote, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes cambiar el ejercicio, muchachos? Bueno, el ejercicio puede cambiarles con que la tabla no está centrada en el punto pivote, digamos. ¿Qué pasa si la tabla está ahí y mi punto pivote, la tabla sigue siendo uniforme y mi punto pivote está por acá? La fuerza del peso, ¿ok? Siempre va a estar en el centro. Entonces ahora, aunque yo ponga mi sistema de referencia acá, siempre me va a aparecer esta fuerza, simplemente el peso de la propia tabla como un torque. Sin embargo, aquí siempre va a haber una fuerza normal, ¿verdad? Y siempre va a ser el punto más, o sea, más adecuado ponerlo ahí porque esta fuerza normal yo no la conozco a priori, ¿verdad? Entonces, digamos, a mí me pueden decir que la tabla está de en cierta configuración, ¿verdad? Que hay otra persona, que hay otra persona o está amarrado algo hacia abajo y cambiamos el ejercicio simplemente moviendo la tabla. ¿Cuál es la diferencia? Va a aparecer un torque extra que es el torque debido al peso. ¿Ok? ¿De qué otra forma puede cambiar el ejercicio? Bueno, ustedes pueden imaginarse también siempre un sistema en el cual la tabla esté centrada. Pero digamos que me dicen a mí que aquí hay un niño, aquí hay otro niño, con esos dos niños u objetos, puede ser cualquier cosa que se imaginen, ¿verdad? Con esos dos, el sistema no está en equilibrio y a que ustedes les pregunten, ok,
en qué posición de la tabla tengo que colocar yo un tercer niño, de tal forma de que esto esté en equilibrio. ¿Qué van a plantear? Siempre vamos a plantear lo mismo, muchachos. Siempre nos vamos a ir a sumatoria de fuerza y sumatoria de torques. Y en este ejercicio específico, en este tipo de ejercicios específicos, nosotros posiblemente solo ocupemos la sumatoria de torques. Aún el único caso que vamos a ocupar esa sumatoria de fuerzas es si nos piden esa fuerza normal directamente. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? ¿O con este formato de ejercicio? Lick, en el ejercicio que acabamos de resolver, la tabla tiene una masa de 2 kilogramos. Sí. Pero, como el pivote está al centro, por eso es que no la tomamos en cuenta. Exacto, porque cuando nosotros venimos y que si yo quisiera calcular el torque debido al peso, recuerden que como está centrado, ¿verdad? El peso viene de ese punto pivote. Entonces, cuando yo quiero encontrar un torque, digamos el torque de W, ¿cuánto sería? El peso por la distancia W, le voy a llamar por el seno de que sería 90, ¿verdad? Lo voy a poner así. Pero ¿cuánto es RW? RW es 0, ¿verdad? La distancia a la cual está el peso de la fuerza y el punto pivote es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo seleccioné el punto pivote justo ahí. Pero ¿qué pasa? Como lo que les repetí acá, ¿verdad? En el cual el punto pivote no esté centrado. Entonces, el peso de la tabla siempre va a estar en el centro. Aquí nosotros tendríamos que incluir el torque debido a esto, ¿verdad? Y tendríamos que saber cuánto es esta distancia, ¿verdad? Pero para este ejercicio nosotros no consideramos el peso de la tabla. ¿Por qué? Porque el peso de la tabla está justo en el punto que seleccioné como el punto a partir del cual yo mido mis torques, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta, muchachos? Ok, si no hay consultas, pasemos al siguiente, ¿verdad? El siguiente es un tipo de ejercicio eh, de una escalera, ¿verdad? Una escalera que está inclinada y pues apoyada sobre una pared. Que es este de acá. Está en inglés, ¿verdad? Pero de nuevo nosotros vamos a, bueno, yo se lo voy a leer en español, ¿verdad? Un mono de 10 kilogramos sube eh, una escalera uniforme, ¿verdad? De peso 1.20 por 10 a la 2 newtons. Ese peso es el peso de la escalera. Y longitud de 3 metros, como se muestra en la figura. La escalera eh, descansa sobre una pared que hace un ángulo de tetas igual a 60 grados con respecto a la horizontal, como se muestra acá, ¿verdad? Con respecto al piso. Los extremos superior e inferior de la escalera, los extremos superior e inferior de la escalera descansan en superficies sin fricción, ¿verdad? Yo creo que los ejercicios que les han dado a ustedes les han dicho que existe fricción. O podemos revisar uno de los ejemplos después del libro, ¿verdad? Para ver si hay fricción. Entonces, los extremos superiores e inferiores de la escalera eh, no tienen fricción. Así que en este caso no hay fricción ni en la pared ni en el piso. ¿Ok? El extremo inferior se conecta a la pared por medio de una cuerda horizontal. ¿Ok? Y esta puede soportar una tensión máxima de 80 newtons, ¿verdad? No he ido subrayando los datos para que solo los encuentre después, ¿verdad? Este de acá, este de acá, este de acá. Y esta es la tensión máxima. Inciso A, dibuje un diagrama de cuerpo libre sobre la escalera. Inciso B, encuentre la fuerza normal ejercida en el lado inferior de la escalera. Inciso C,
encuentre la tensión de la escalera, perdón, la tensión de la cuerda, cuando el mono está a 2/3 de la altura, ¿verdad? O sea, 2/3, ha subido a 2/3 de altura acá, ¿verdad? Ahí también debería, bueno, ya les voy a decir cómo lo interpreto yo, ¿verdad? Encuentre la distancia máxima de que puede subir el mono sin que se reviente la cuerda. Y por último, inciso E, si existe, dice, ok, si existiera fricción, ¿verdad? Y quitamos la cuerda y existiera fricción, ¿cómo cambia el análisis del problema? Dice, ¿qué otra información necesita para responder las partes C y D? ¿Ok? Entonces el ejercicio básicamente lo que nos pone es, o bueno, imaginémonos esto nosotros. Imagínense, aquí tenemos el sistema, ¿verdad? Tenemos lo que es la escalera, el mono y la cuerda. Entonces la pregunta, o ustedes podrán preguntarse, ¿qué pasa? ¿Ok? ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué es necesario que sobre el sistema exista una cuerda? Esa puede ser una pregunta. Como estamos considerando que no hay fricción en las superficies, es necesario, siempre es necesario que exista una fuerza aquí y lo vamos a ir poniendo, de hecho lo voy a ir poniendo yo en mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer este diagrama de cuerpo libre? Vamos a ver, voy a poner acá mi eje. Ok. Lo que voy a hacer es ubicar, o sea, este extremo, ¿verdad? El extremo bajo de la escalera lo voy a ubicar en el origen. Ok, entonces la escalera yo la voy a representar en un color naranja, ¿verdad? Perdón. Entonces yo tengo aquí el extremo bajo de la escalera y la escalera, si esto más o menos como por acá, digamos. ¿Ok? Ahora preguntémonos, basados en esto de acá, ¿qué fuerzas están actuando sobre la escalera? La escalera es nuestro objeto de análisis, ¿verdad? Porque si alguien se va a mover o en todo caso, si alguien va a rotar en ese sistema, va a ser la escalera, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿qué fuerzas hay sobre la escalera? Bueno, desde luego, bueno, primero voy a poner acá que este ángulo de acá es de 60 grados. Desde luego, está el propio peso, ok, el propio peso de la escalera, le voy a llamar solo W. ¿Qué pasa con el peso de la escalera? El peso de la escalera siempre, siempre, siempre se va a ubicar, o el peso de cualquier cuerpo extenso, en su centro de gravedad o su centro de masa. Como la escalera es uniforme, me dicen que esta escalera es de 3 metros de longitud, o sea, si yo mido la distancia desde acá hasta acá, ¿ok? Si yo mido eso, son 3 metros. Por lo tanto, la distancia desde acá hasta acá es de 1.5 metros, ¿ok? ¿Qué otras fuerzas están presentes? Bueno, la escalera está en contacto con superficies, por lo tanto, en cada una de las superficies va a aparecer una fuerza normal perpendicular a la superficie. A esta le voy a llamar NI de N inferior y a esta le voy a llamar NS de fuerza normal superior.
¿Por qué la de abajo va hacia arriba? Porque la superficie con la que está en contacto es esta superficie horizontal, entonces aparece hacia acá la fuerza. ¿Por qué la de arriba va hacia la izquierda? Porque la superficie es esta, ¿verdad? Entonces la normal va hacia la izquierda. Entonces aparecen esas dos fuerzas normales. ¿Y qué otra fuerza nos podemos imaginar? Ahorita la voy a dibujar en cualquier lado porque el mono va subiendo, ¿verdad? Es hasta un inciso posterior en el cual a mí me dicen el mono está en esta posición o en qué posición tiene que estar el mono. Entonces la voy a poner en una posición cualquiera al mono. El mono lo voy a representar azul. El mono, digamos, cuando está acá, este es el peso del mono. Y a esa distancia, ok, a esa distancia de acá, le voy a llamar, bueno, voy a poner aquí arriba. A esa distancia, desde el punto de abajo, le voy a llamar R sub M. ¿Ok? Y ese, por los momentos, es mi diagrama de cuerpo libre. Si nosotros analizamos la sumatoria de fuerzas en X, ¿ok? Si yo analizo la sumatoria de fuerzas en X sobre la escalera, podemos notar que hace falta en realidad una fuerza que vaya en esta dirección. Si esta fuerza no existiera, solo tendríamos una fuerza en X hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Que el sistema se va a mover hacia la izquierda, correcto. Cosa que no sucede. ¿Ok? Cosa que no sucede. Por lo tanto, es necesario que exista una fuerza acá y por eso es que el ejercicio dice que se amarra una cuerda. La cuerda es necesaria porque si no, no tiene sentido el ejercicio. ¿Qué pasa en la vida real, verdad? Bueno, en la vida real sí hay fricción, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos considerando como que si no hubiese fricción. Pero bueno, en el caso de que existiera fricción, ¿la fricción en qué dirección se pone? Bueno, para empezar, hay que considerar que la fricción que aparece en este tipo de ejercicios es fricción estática, porque es una fricción que aparece y el objeto no se está moviendo. Pero bueno, en general, este sistema de escalera, ¿verdad? Voy a volver a dibujar la escalera yo acá. Le consulta. Aquí no van fuerzas reactivas, creo que se llama. Y esa es una buena pregunta, pero básicamente ya la estamos considerando. Y las fuerzas de reacción, ¿okay? Usualmente las ponemos si esta escalera estuviese sobre una bisagra o sobre un eje que hay un tornillo ahí, ¿me entiende? La escalera como tal está libre, o sea, no, la escalera en sí no está sujeta a estar, este extremo de la escalera en teoría se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Si existiera una bisagra acá, ahí ponemos nosotros nuestras fuerzas de reacción y le llamamos RY y RX. Ahora, si me preguntan a mí si no las consideramos, en realidad sí las estamos considerando de cierta manera, ¿verdad? ¿Cuáles son? Nada más que ahora le pusimos un nombre específico, ¿verdad? Esta fuerza normal es una fuerza de reacción, ¿verdad? Debido a que hay un contacto aquí y allá. Si además de estar amarrada, que en caso de que no estuviese amarrada, ¿verdad? En caso de que el ejercicio, en vez de estar amarrada la cuerda, ¿verdad? Perdón, la escalera con una cuerda fuera, que hay una bisagra aquí abajo, entonces aquí nosotros le llamamos RY y RX. Estas las ponemos usualmente o las ponemos cuando hay estoy buscando la palabra para utilizar específicamente en esta situación, ¿verdad?
Voy a buscar, o sea, tengo la palabra en la cabeza, pero voy a buscar la traducción porque no se me viene. Estoy pensando en inglés. Ok. La, la forma como me lo traduce, lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Es restricción física, ¿verdad? O sea, en este caso, si la escalera está en contacto con el piso únicamente, ¿verdad? Y no hay fricción ni nada, ¿verdad? Y yo simplemente pongo la escalera sobre el piso. Digamos que no hay fricción con el piso. ¿Qué le va a pasar a la escalera? Se va a quitar. Se va a deslizar, ¿verdad? Bueno, si aquí no está apoyada sobre una pared, va a girar hacia acá y de acá va a girar hacia acá, ¿verdad? Pero va a ser como un deslizón. No, lastimosamente no la puedo manipular de la forma, pero básicamente se deslizaría así, digamos, ¿verdad? Y esto caería, correcto. Pero es porque no hay nada que físicamente me esté restringiendo el movimiento de la escalera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si vengo yo a la escalera y digo, no, yo no quiero que esa escalera se mueva? Entonces yo le pongo aquí un sistema de alguna forma como una bisagra. Y ahí está sobre la bisagra esa viga o escalera. Entonces ahora la escalera es imposible que se deslice, ¿verdad? Ahí en ese punto hay una restricción física, ¿verdad? Estamos restringidos a que no nos vamos a poder mover en ese punto, ¿ok? Pero Entonces, es la misma función que hace la tensión de la cuerda, ¿o no? la tensión, exacto. Entonces, en este caso, cuando usted me pregunta, no consideramos fuerzas de reacción. En teoría, sí, porque ese es el trabajo que está haciendo la tensión y la fuerza normal, ¿verdad? ¿Por qué la cuerda no se mueve hacia abajo? Porque está contra el suelo, entonces aparece una fuerza normal. De hecho, cuando nosotros podemos RY, yo le llamo RY, pero en realidad es un tipo de fuerza normal. Y en este caso, la que nos está haciendo esa restricción física es la cuerda, ¿verdad? Pero le llamamos T. Pero en esencia, T y NI es la fuerza de restricción en este caso, ¿verdad? Nosotros le vamos a llamar específicamente RX o RY cuando yo tenga una bisagra, ¿verdad? O cualquier tipo de sistema físico que me esté ahí haciendo esa restricción de que, ok, de aquí en ese punto específico no se va a mover, que es lo que sucede cuando nosotros hemos tenido ejemplos eh, como este, ¿verdad? Yo sé que ese punto es fijo. O sea, yo sé que esta viga no se va a mover hacia acá arriba ni hacia abajo. Yo sé que es un punto fijo y que, digamos, si se reventara la cuerda, entonces esto se va a mover, pero este punto va a permanecer fijo en el espacio, una restricción física. Entonces nosotros ahí ponemos esas fuerzas de reacción. En este caso, esas fuerzas de reacción tienen un nombre específico, ¿verdad? Como dijo usted, sería esta normal y la otra restricción física sería esa tensión. ¿Ok? Pero no hay necesidad digamos, considerar unas nuevas porque básicamente ya están consideradas aquí y acá. Ok, No, pero, gracias. ok. Entonces esa tensión sería necesaria una vez que ya nosotros tenemos eso, ya a esta le llamé RM, ¿verdad? Que es la del mono, el mono se está moviendo, puede estar a diferentes alturas, por eso no le pongo un número específico, ese es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, este es el inciso A, ¿verdad? Para el inciso B, muchachos, dice, encuentre la fuerza normal ejercida en la parte inferior de la... Entonces me están diciendo, encuentre esta fuerza normal. ¿Ok? ¿Cuánto es N inferior? Y de ahí nosotros podríamos preguntar, ¿cómo puedo encontrar N inferior? Ustedes podrían pensar, bueno, yo puedo aplicar sumatoria de torques, puedo aplicar sumatoria de fuerzas. Pero ¿cuál es la que me conviene más? Sumatoria de fuerzas. Es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Cuál de las dos sumatorias de fuerzas aplico?
sumatoria de fuerzas en Y, porque este va en Y, ¿verdad? Entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Y esto conlleva a que el normal inferior menos el peso de la escalera menos el peso del mono es igual a 0, ¿verdad? O en otras palabras, la normal inferior es igual al peso de la escalera más el peso del mono. El peso de la escalera me lo da directamente 1.20 por 10 a la 2, que es 120. No sé por qué lo dieron en ese formato. Es lo mismo que decir 120. 120 newtons. Más la masa del mono es 10 kilogramos por 9.8. ¿Ok? Estos metros sobre segundo cuadrado. Entonces esa normal inferior me da 120 más 98 sería 218, ¿verdad? Creo. Sí, ¿verdad? 218. Y eso es todo lo que ocupé yo para encontrar esa fuerza normal. ¿Ok? Inciso C. Encuentre la tensión en la cuerda cuando el mono está a 2/3, ¿ok? A 2/3 del camino hacia arriba de la cuerda. Entonces, cuando a mí lo que me preguntan es cuánto es la tensión, ¿ok? ¿Cuánto es? Si el mono o si la posición del mono es igual a 2/3 de la longitud de la cuerda. Así lo interpreto yo, ¿verdad? Por cómo se lee. Siempre, si ustedes tienen alguna duda de cómo interpretar datos, como este está un poco ambiguo, ¿verdad? Me pudieron haber dicho simplemente cuando está tantos metros sobre el suelo o cuando está a 2 metros o sea, usar la palabra así, pero cuando dicen la tensión en la cuerda, cuando el mono está a 2/3 del camino hacia arriba de la escalera. Si lo interpreto literal, yo asumo que los 2/3 son 2/3 de la escalera, ¿verdad? Entonces, 2/3 de L. ¿Ok? Me dice, encuentra la tensión cuando el mono está ahí. Entonces, fíjense bien, nosotros podríamos pensar que la fuerza de tensión únicamente va a depender de cuánto es esta fuerza normal, porque hay una sumatoria de fuerzas en X ahí. O si yo planteo mi sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Puedo hacerlo así, ustedes podrán decir, no, ¿y a mí qué me importa dónde está el mono? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y yo sé que entonces la normal superior menos la tensión es igual a 0, lo cual es completamente cierto, muchachos. Pero la pregunta es, ¿yo sé cuánto vale la normal superior? No lo sé, ¿verdad? Entonces, no puedo utilizar únicamente esta ecuación para resolver, ¿ok? Mi sistema, ¿verdad? Eh, entonces, como no puedo usar solo este, yo tengo que recurrir a mi sumatoria de torques igual a C. La pregunta es con respecto a qué punto voy a calcular los torques. Con respecto a qué punto de la escalera voy a calcular yo mis torques. Y de nuevo, pues yo les repito, nosotros tenemos que elegir de forma inteligente cuál es el punto que yo selecciono como punto pivote o como eje de giro. Y en este, déjenme decirles que yo sigo pensando cuál es mejor. Pero hay dos puntos en específico, ok, hay dos puntos en específico que me pueden servir.
y les voy a dar los beneficios y las, pues sí, los beneficios de cada uno de los dos puntos. Los dos puntos que se me ocurren a mí, voy a ponerlos en morado, no, en rojo. Es este punto de acá. ¿Por qué me beneficia ese punto de acá? Bueno, porque número uno, elimino un torque, número dos, elimino otro torque. Entonces, elimino dos torques. Que existen esos torques, porque si se fijan, esas fuerzas no son perpendiculares, perdón, si ambas tienen un ángulo con respecto a la escalera, entonces ambas van a generar algún tipo de torque, ¿correcto? Entonces, si yo me pongo acá, elimino dos torques. ¿Cuál es la desventaja? ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja de aplicar el punto pivote ahí? Que yo desaparezco de mi ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación no va a incluirte, ¿okay? No va a incluirte, no significa que no la puedo resolver porque yo tengo esta otra ecuación de apoyo, correcto. Entonces, si yo lo hago en ese punto, yo voy a plantear algo y voy a encontrar ns igual a algo, un número. Pero al final yo sé que ns es igual a t. Entonces esa es una opción. Y esa es la opción más común porque nosotros, supongo yo que ustedes pensarían que el sistema gira o giraría con respecto a ese punto. Pero lo mismo puedo hacer yo, ok, no la voy a aplicar en ese punto. ¿Por qué? Porque desaparezco T, entonces me da pánico, digamos, que ya no aparece T en mi ecuación. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo conozco cuánto es ns, entonces yo voy a seleccionar S como mi eje de giro. ¿Cuál es el beneficio? Me deshago de un torque y es un torque de una fuerza desconocida. Yo no conozco ns, entonces ese es un beneficio. ¿NI lo conozco? Sí. ¿T lo conozco? No, pero es lo que quiero encontrar. Estos dos los conozco. Entonces ahí depende de cuál es el que más les gusta a ustedes. Si ustedes plantean este, pues fácil, pues luego simplemente les va a quedar una expresión en términos de NI, de RM, de W, de WM y de T. Despejan para T y les queda una expresión directa. ¿Cuál de los dos es correcto? Los dos se pueden utilizar. Ahora, ¿cuál de los dos les gusta más a ustedes? Es la pregunta, porque al momento que ustedes resuelvan los ejercicios, eso es lo que van a tener que hacer. Entonces, ¿arriba o abajo? ¿Cuál desean que desarrollemos en clase? Yo digo que abajo, no sé los demás. Aquí. ¿Hay alguien más que tenga o que alguien sugiere lo contrario? Si no, pues como ya faltan 3 minutos, lo voy a plantear aquí. Sería exactamente lo mismo de arriba, muchachos. Así que ese lo pueden probar ustedes en casa, por ejemplo. Bueno, voy a resolver aplicando el punto pivote ahí arriba. Y ya. Ok, entonces voy a seleccionar ese punto pivote ahí abajo. ¿Qué sucede? Bueno, por una parte nosotros podremos pensar es mejor. ¿Por qué? Porque me aparecen menos torques. Esta ya no genera torque y esta ya no genera torque. ¿Por qué? Porque están justo en el punto en el cual está mi eje de giro. Entonces yo tengo 3 torques. Le voy a llamar a este torque W, a este torque WN, M y a este torque NS. Entonces lo voy a poner aquí, ¿verdad? Yo sé que les puse colores específicos, verde, azul, rojo. Yo sé que hay 3 torques. Tau W, Tau sub WM, que es el torque que genera el mono, y Tau NS, que es el torque que genera la pared. Y estos 3 torques tienen que ser igual a 0. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Entonces nosotros de nuevo venimos y decimos, los torques que generarían este giro son positivos. La convención. Ese peso, si solo existiese ese peso hará este movimiento. Entonces es un torque negativo. El peso del mono, si generaría un movimiento, sería en esta dirección. Entonces es negativo. Y el torque de la pared, si generara un movimiento, sería en esta dirección.
Entonces es positivo. Por lo tanto, este torque es negativo, este torque es negativo y este torque es positivo. Ustedes los pueden poner al revés, da igual. Bueno, entonces ahora planteamos cuánto vale el torque TW. Entonces yo sé que es el peso de la escalera multiplicado por la distancia, que en realidad es L medios, ¿correcto? Porque es la mitad de la escalera. ¿Okay? El peso está a la mitad de la escalera. De aquí a acá, ¿ok? De aquí a acá ese 1.5 es L medio, ¿verdad? Por el seno de phi W. ¿Cuánto es phi W? El ángulo que hay entre W y esta línea radial. Entonces el ángulo que yo ocupo es este de acá, muchachos. ¿Cuánto es ese ángulo de ahí? Recuerden, yo puedo extender esta línea hacia acá, puedo extender esta línea hacia acá, esto hace un triángulo rectángulo y por lo tanto este es. Creo que alguien iba a mencionar algo. 60. Ese sería de 30, porque si este de acá es 60 y aquí yo formé un triángulo rectángulo, ¿cuánto tiene que valer este? 30, ¿verdad? Porque los ángulos internos, la suma de ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. ¿Ok? Lo voy a dibujar abajo, solo por cualquier cosa. Oh, sí, Este, sí se ve. sí, claro. No, es que era eso solo para sacar ¿cómo se llama? La fuerza que ejerce el peso, ¿verdad? Sí, en este caso, pues lo único que estoy viendo es cuánto es este ángulo que está acá, ¿verdad? Ahorita el peso yo sé cuánto vale, ¿verdad? El ejercicio me lo dio directamente. Entonces ese ángulo de ahí es de 30. ¿Ok? 30 con respecto a esto, ¿verdad? Si fuese así como dice usted con respecto a, en otro caso, o sea, si fuese el caso de un plano inclinado, ahí sí sería 60, pero en este caso son 30, ¿verdad? Entonces este de acá es 30 grados. Si yo hago lo mismo para el peso del mono, me da el mismo ángulo, ¿se fijan? Porque si yo extiendo esta línea, ¿ok? Si yo extiendo esta línea hacia acá, si yo extiendo esta línea hacia acá, este cuerpo es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí hay un ángulo de 60, por lo tanto aquí tiene que haber un ángulo de 30 también. Entonces esto me da, este era negativo, ¿verdad? Menos el peso del mono, que es la masa del mono. ¿Por qué? Por el ejercicio me dice 2/3 de L por el seno del ángulo del mono. Voy a poner M de un solo, que es 30. Más el torque de la normal. Tengo la normal, ¿ok? No tengo la normal, pero eso es lo que voy a encontrar con esta ecuación. Por la distancia de la normal, que sería toda la longitud, ¿verdad? Porque está hasta ahí arriba, hasta el final de la escalera, por el seno del ángulo de la normal, y esto es igual a 0, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es el ángulo que se forma entre esa fuerza normal y la escalera? ¿Cuánto es ese ángulo de acá? Ese sí es 60, se fijan. Ese de aquí sí es de 60. Entonces, este de acá es de 60. Y me queda una expresión fácil, ¿verdad? ¿Qué nos pide el ejercicio? Tensión. Entonces, eso sería lo raro de ver de aplicar sumatoria de torques acá, que en esta no aparece la tensión. Sin embargo, si ustedes aplicaron la sumatoria de fuerzas en X, podemos ver que la magnitud de la fuerza normal es igual a la magnitud de la tensión. Entonces, encontrar esa NS es lo mismo que encontrar la tensión. ¿Cómo encuentro NS? Pues simplemente hacemos el despegue. No lo voy a terminar, voy a escribir de un solo. NS sería igual a
el peso de que eso me lo dan directo, por L medios, por seno de 30, más mg, esta es la masa del mono, ¿verdad? Por 2/3 de L, por el seno de 30, entre L, seno de 60. Al final esta L se puede cancelar. Y ustedes encuentran la N superior con esto de acá. Ahí ya es cuestión de sustituir. Vamos a ver rápidamente, o sea, ya sé que me pasé 5 minutos, ¿verdad? Entonces solo vamos a hablar rápidamente, ya no vamos a plantear mucho, ¿verdad? Del inciso D. El inciso D me dice, encuentre la distancia máxima a la cual puede subir el mono antes de que se rompa la cuerda. Entonces, básicamente es plantear esto mismo, ¿okay? Plantear estas dos situaciones, pero ahora, ¿qué pasa? Yo no tengo cuánto, antes me dan esto como dato. Ahora yo no tengo esto, ¿ok? Y antes la tensión no la conocía, pero ahora yo sé, ok, la tensión es igual a cuánto? A lo máximo que puede aguantar. Y con esos datos, a resolver. Entonces, ahora, para este en específico, ¿cuál me sale mejor? En ese inciso en específico, yo les aseguro que les sale mejor plantear el de arriba. ¿Por qué? Porque en ese cambiaría, ¿verdad? Por el hecho que ahora la tensión es nueva, ¿verdad? O sea, esa NS, esa fuerza normal es variable dependiendo de en qué punto estoy yo, si estoy muy arriba, si estoy muy abajo de la escalera. Entonces, ¿qué? Si yo pongo mi pivote abajo, yo no conozco NS, entonces tengo que encontrar esa NS, pero, o bueno, igual, NS igual a la tensión. Así que al final termina dando igual, pero ustedes simplemente pueden plantearlo arriba, abajo, ¿verdad? Y como les parezca mejor. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ya no vamos a despejar para T, vamos a despejar para RM. Y el inciso E me dice, si la superficie horizontal tuviese fricción, ¿cómo cambia el análisis del problema? Fíjense bien, el análisis del problema no cambia en lo absoluto. O sea, básicamente el ejercicio le está diciendo, si aquí no hay cuerda, pero en vez de cuerda hay fricción, ustedes tienen, siempre que tengan sistemas como este, tienen que preguntarse, o sea, si este sistema, o sea, si esta escalera se fuese a mover, ¿cuál es el movimiento más natural que va a tener esa escalera? En realidad, el movimiento más natural, ustedes saben que sería que se deslice, o bueno, creo yo que eso sería lo que más esperaríamos, ¿verdad? Que se deslice hacia abajo de esta pared y que se deslice hacia la izquierda acá, ¿verdad? No caería de un solo hacia abajo, sino que habría un desliz, ¿ok? Eso sería lo más natural, creo yo. No sé si todos lo logran ver. Pero entonces, basados en eso, uy, ¿qué estoy haciendo? Basados en eso, entonces, si yo estoy diciendo que lo más natural sería que esta escalera se deslice hacia allá y se deslice hacia acá, ¿hacia dónde va mi fuerza de fricción aquí abajo? Hacia la izquierda. ¿Cómo cambia el análisis con respecto a que fuera una cuerda? Pues ninguno. ¿Qué es lo único extra que yo ocupo? ¿Cuánto es mu sub s? ¿Para qué ocupa mu sub s? Para que cuando a mí me dicen, por ejemplo, en este inciso, ¿cuál es la tensión? Bueno, asumiendo cuál es el punto máximo que puede alcanzar el mono. Yo sé que el punto máximo es hasta donde aguante la cuerda y la cuerda aguanta 80 newtons. Entonces, si esto fuese planteado en forma de fricción, a mí no me van a decir cuánto es la fricción máxima. Yo sé que la fricción estática máxima es igual a mu s por n. En este caso, NI, ¿verdad? Porque es la que está ahí. Entonces, yo calculo esta y ahora yo, ok, esa es la fricción máxima. Entonces, si se pasa de ese valor, si se pasa de ese valor, en este caso sería, podríamos considerar esta de acá, entonces se va a deslizar la cuerda. Entonces, nosotros lo planteamos así. Pero es lo mismo.
Lo único que yo ocuparía es MUES. Bueno, lo vamos a dejar aquí, muchachos. Me tomé 10 minutos extra, ¿verdad? Igual la clase empezó relativamente tarde. Bueno, esperé un poco que entraran más personas. Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Voy a dejar de grabar. Eso es todo por la clase de hoy.